Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón favorito para los amantes de los dramas turcos. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en otro mar de emociones, chismes jugosos y por supuesto mucho drama turco. ¿De qué vamos a hablar hoy? Prepárense porque vamos a desentrañar el secreto de una de las parejas más icónicas y amadas de la televisión turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Vamos a sumergirnos en el apasionante universo de Kara Sevda, conocida en español como Amor Eterno, y a analizar la química explosiva que enloqueció a todos y conquistó corazones en cada rincón del planeta. ¿Recuerdan la chispa que saltaba entre Kemal y Nihan? Era algo mágico e innegable que se sentía a través de la pantalla y que nos hacía suspirar y soñar con un amor como el suyo. Esa conexión, esa mirada que decía más que 1000 palabras, era algo único. Y hoy, en este vídeo, vamos a desmenuzar a fondo cómo lograron crear esa magia, qué hay detrás de su secreto de amor ficticio, y cómo esto impactó sus carreras y la industria turca. Prepárense porque vamos a explorar cada detalle, cada rumor, cada momento inolvidable de esta pareja que nos hizo vibrar y creer en el amor verdadero. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero pedirles un favor muy especial, un pequeño ritual para empezar con energía y entusiasmo. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los futuros vídeos que prepare sobre sus actores y series turcas favoritas. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Y por supuesto, no duden en dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes, qué es lo que más les gusta de Kemal y Nihan, y qué otras parejas de la televisión turca les gustaría que analizáramos. Sus comentarios son mi mayor inspiración. Ahora sí, comencemos esta aventura. El fenómeno Kara Sevda fue sin duda un parteaguas en la televisión turca. La serie no solo rompió récords de audiencia en Turquía, convirtiéndose en un fenómeno de masas, sino que conquistó el mundo, llegando a países de Europa, Latinoamérica, Asia, prácticamente a todos los rincones del planeta. Y gran parte de este éxito se lo debemos a la increíble conexión entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, una química que trascendió la pantalla y se instaló en el corazón de los espectadores. ¿Pero qué era exactamente lo que hacía que su química fuera tan especial y que nos mantuviera pegados a la pantalla capítulo tras capítulo? Primero hablemos del casting, el primer ingrediente de la receta del éxito. Los productores de Kara Sevda hicieron un trabajo impecable al elegir a estos dos actores. Fue una decisión audaz y brillante. Burak Özçivit, con su innegable atractivo, su porte de galán, su mirada profunda y su habilidad para interpretar personajes con profundidad y vulnerabilidad. Poseía ese magnetismo que te atrapaba desde el primer momento y que encajaba a la perfección con el papel de Kemal, un hombre de orígenes humildes, fuerte y con un gran sentido de la justicia, que se enamora perdidamente de Nihan. Y Neslihan Atagül, con su belleza cautivadora, su talento actoral innato, su capacidad para transmitir emociones complejas con solo una mirada, y esa fragilidad que la hacía irresistible. Supo dar vida a Nihan, una mujer de clase alta, valiente, decidida y que lucha por su amor contra viento y marea. Ya de entrada, la combinación era explosiva, dos personalidades que, a pesar de ser diferentes, encajaban a la perfección en la historia. Pero la chispa no solo dependía de la apariencia física, aunque no podemos negar que la belleza de ambos actores fue un factor importante. Ambos son extremadamente profesionales y dedicados a su trabajo. Se entregaron por completo a sus personajes, Kemal y Nihan, y se comprometieron a explorar la complejidad de su relación, los matices de sus personalidades, sus anhelos, sus miedos y sus luchas. Pasaron mucho tiempo ensayando, hablando sobre sus personajes y construyendo una conexión fuera del set, una amistad basada en el respeto y la admiración mutua. Esta dedicación se reflejó en cada escena, en cada diálogo, en cada abrazo, en cada mirada furtiva, en cada gesto que transmitía el amor prohibido y la desesperación. Vieron las escenas una y otra vez, hablando con los directores y guionistas para que todo fuera perfecto, que cada sentimiento llegara al corazón del público. Otro factor importante fue la dirección, la mano maestra que guió la narrativa y potenció la química entre los protagonistas. Los directores de Kara Sevda supieron capturar la magia que emanaba de Burak y Neslihan. Utilizaron una cinematografía impresionante con primeros planos que intensificaban las emociones, que nos permitían sentir la angustia, la pasión y el anhelo de los personajes, y ángulos que resaltaban la tensión y el deseo, creando una atmósfera de intriga y romance. La paleta de colores, la iluminación,
todo estaba cuidadosamente pensado para crear la atmósfera perfecta. La música también jugó un papel fundamental, acompañando cada momento crucial con melodías que tocaban la fibra sensible del espectador, que nos hacían reír, llorar y suspirar. Las canciones se convirtieron en un elemento más de la historia, y cada melodía nos recordaba un momento especial de Kemal y Nian. Pero, ¿qué pasa con los rumores? Como en toda serie exitosa, y como en cualquier pareja de actores que interpreta roles románticos, los rumores siempre estuvieron a la orden del día. Los fans, fascinados por la química de Kemal y Nian, comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y teorías. Los foros de Internet se llenaron de debates sobre si existía algo más allá de la amistad y el profesionalismo. La expectación era enorme y todos querían saber si el amor de ficción se había trasladado a la vida real. Sin embargo, tanto Burak como Neslihan siempre negaron cualquier tipo de relación sentimental más allá de la amistad y el profesionalismo. En ese momento Burak estaba comprometido con Fariye Evcen, una de las actrices más queridas de Turquía, con quien finalmente se casó, y Neslihan estaba en una relación estable con Kadir Doğulu, su actual esposo, un actor también muy reconocido. Ambos dejaron claro que su prioridad era su trabajo, interpretar a sus personajes de la mejor manera posible, y respetar las relaciones que ya tenían en sus vidas. Siempre mostraron respeto por sus parejas, y no permitieron que los rumores interfirieran en sus relaciones personales. Es importante destacar que a pesar de los rumores y la expectativa del público, la relación entre Burak y Neslihan se mantuvo profesional y respetuosa durante toda la serie. Esto, lejos de perjudicar la química en pantalla, la potenció. La profesionalidad de ambos, su dedicación a sus personajes y el respeto mutuo permitieron que la magia de Kemal y Nian se sintiera auténtica y conmovedora. Supieron separar la vida real de la ficción, y eso les permitió mantener la conexión y la intensidad en sus interpretaciones. Después del éxito arrollador de Kara Sevda, las carreras de Burak Özçivit y Neslihan Atagül se dispararon. Ambos se convirtieron en estrellas internacionales, protagonizando nuevas series, películas y campañas publicitarias. La fama que obtuvieron gracias a Kara Sevda les abrió las puertas a nuevas oportunidades, les permitió demostrar su versatilidad como actores y les consolidó como dos de los actores más importantes de Turquía. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito y talento. Burak Özçivit protagonizó series como Kurulus, Osman, donde interpretó al fundador del Imperio Otomano, un papel que demostró su capacidad para interpretar personajes históricos y de acción. Neslihan Atagül, por su parte, continuó demostrando su talento en series como Deep y Sefirin KZ, donde interpretó roles más complejos y desafiantes, que le permitieron explorar diferentes facetas de su talento actoral. Ambos continuaron cosechando éxitos y conquistando al público con sus interpretaciones. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué la química de Burak y Neslihan fue tan diferente a la de otras parejas en la televisión turca? La respuesta es compleja, pero creo que reside en varios factores clave que se entrelazan y se potencian. Primero, la elección perfecta del casting, la dedicación y profesionalismo de los actores, la visión de los directores y el talento de los guionistas. Fue una combinación perfecta de elementos que se unieron para crear algo único y especial. Segundo, la química entre dos personas es algo que va más allá de lo físico. Es una conexión, una energía, una sintonía que no se puede forzar, algo que surge de manera natural. Y en el caso de Burak y Neslihan, esa conexión existió, se sintió y se transmitió a la audiencia. Es esa chispa que hace que una pareja en la pantalla nos haga vibrar, nos haga sentir las emociones que ellos están sintiendo. En tercer lugar, y creo que es muy importante, la forma en la que manejaron la presión mediática y los rumores. A pesar de la insistencia de los fans y de los medios de comunicación, ambos actores supieron mantener su profesionalismo y respetar sus vidas personales. Esto, en mi opinión, es digno de admiración. Demostraron que eran capaces de separar la ficción de la realidad y de mantener una relación de trabajo basada en el respeto y la admiración mutua. En resumen, la química que enloqueció a todos en Kara Sevda fue el resultado de una combinación perfecta de talento, dedicación, profesionalismo, una gran dirección y, por supuesto, una pizca de magia. Burak Özçivit y Neslihan Atagül nos regalaron una historia de amor inolvidable, y su química en pantalla es un ejemplo de cómo la actuación puede trascender la ficción y conectar con el corazón del público. Nos demostraron que el amor puede superar cualquier obstáculo,
que la lucha por el amor es un valor importante, y que el amor verdadero siempre encuentra la forma de prevalecer. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado la magia detrás de la química entre Burak Ozcerbay y Neslihan Atagul, desentrañando su secreto de amor ficticio y analizando cómo impactó sus carreras. Espero que se hayan divertido aprendiendo sobre ellos y sobre la increíble serie que fue Kara Sevda. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y saber qué les pareció el análisis. ¿Cuál es su escena favorita de Kemal y Nihan? ¿Creen que su química fue la mejor de la televisión turca? ¿Qué otras parejas de la televisión turca les gustaría que analizáramos en el futuro? Cuéntenme todo. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún futuro vídeo sobre sus series y actores turcos favoritos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, el amor eterno sí existe, al menos en la pantalla.